El tiempo es el único juez al que no se puede sobornar. En el mundo de las estructuras delictivas, muchas historias terminan de dos formas: con una muerte prematura o con una condena que se alarga durante décadas. Para Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que ayudó a rediseñar la economía ilícita en México durante los años 80, el destino eligió la segunda opción. Pero hubo un momento concreto, un punto de inflexión silencioso, en el que el mito empezó a desmoronarse para dejar al descubierto al hombre. Ese momento llegó en 2014. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta. Si valoras el análisis riguroso, el contexto histórico y las historias reales contadas sin glorificar la violencia, suscríbete y deja tu like. Nos ayuda a que este tipo de contenido siga llegando a más gente. Nuestro objetivo es documental, informativo y de entretenimiento, basándonos estrictamente en prensa verificada, investigaciones académicas, biografías históricas y documentos disponibles al público. Con ese enfoque, nos detenemos ahora en un documento concreto, escrito desde el encierro, que marcó un punto de quiebre en la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo. Habían pasado 25 años desde su detención, ocurrida en 1989. Félix Gallardo ya no era el operador político que se movía entre despachos y aeropuertos. Tampoco era el símbolo de poder que describían los informes de inteligencia de aquella década. Según registros penitenciarios y reportes periodísticos de la época, en 2014 era simplemente un interno más dentro del sistema federal mexicano, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. Ese año, desde el encierro, el mundo exterior recibió un mensaje. No fue una orden. No fue una amenaza, no fue una negociación, fue una serie de escritos dirigidos a instancias judiciales y de derechos humanos. Documentos que, según diversas fuentes, buscaban dejar constancia de su situación personal y legal tras un cuarto de siglo privado de libertad. Y aquí nace la pregunta que da forma a esta historia. ¿Por qué hablar en 2014 cuando ya no quedaba poder que ejercer? Para comprender el peso de esos escritos es necesario entender el contexto. Según se desprende de reportes del sistema penitenciario y de investigaciones periodísticas publicadas en aquellos años, Félix Gallardo se encontraba bajo un régimen de reclusión estricto, con un grado de aislamiento elevado y contacto limitado con el exterior. A diferencia de otros casos ampliamente mitificados, hasta donde consta públicamente, no existen registros que indiquen privilegios extraordinarios durante esta etapa. Por el contrario, diversas crónicas periodísticas coinciden en describir un escenario de encierro prolongado, vigilancia constante y rutinas altamente controladas. En 2014, Miguel Ángel Félix Gallardo tenía cerca de 70 años. Su estado físico, según se cuenta en los escritos presentados por su defensa, se había deteriorado con el paso del tiempo. No hablamos aquí de una caída repentina, sino de un desgaste acumulado, décadas de prisión, condiciones ambientales adversas y el impacto natural del envejecimiento. Fue en este contexto cuando decidió romper lo que algunos han definido como su silencio administrativo. No buscaba evadirse del sistema. Buscaba interactuar con él. Según se desprende de los documentos conocidos públicamente, el objetivo era concreto: solicitar una revisión de sus condiciones de reclusión, alegando razones humanitarias y de salud. No era una fuga, no era una absolución, era una petición formal dentro de los márgenes legales. El contenido de los escritos enviados en 2014 llama la atención por su tono. Según se cuenta en los documentos a los que tuvo acceso la prensa, Félix Gallardo describía un deterioro físico progresivo, con dificultades auditivas, visuales y de movilidad, además de otros padecimientos asociados a la edad. No se trata de afirmaciones aisladas. Diversos informes médicos del sistema penitenciario,
según la información disponible y citados posteriormente en medios nacionales, confirmaron la existencia de problemas de salud significativos. Sin embargo, aquí aparece el primer punto crítico. Según analistas legales y expertos en criminología, este tipo de escritos cumplen una doble función. Describen una situación real, pero también forman parte de una estrategia jurídica legítima para solicitar beneficios previstos en la ley, como el traslado a un penal de menor seguridad o la revisión de las condiciones de internamiento. La clave estaba en el tono. A diferencia de comunicaciones anteriores atribuidas a Félix Gallardo en otros años, en 2014 el discurso cambia. Ya no hay señalamientos políticos ni acusaciones públicas. Hay una narrativa centrada en el deterioro personal y en la solicitud de un trato conforme a derecho. Según se desprende del conjunto de escritos, no hay admisión de culpabilidad, tampoco hay retractaciones. La postura sobre los hechos que lo llevaron a prisión se mantiene intacta. Lo que cambia es el enfoque, del poder al cuerpo, del control a la fragilidad. Llegados a este punto, es necesario aplicar el rigor habitual. ¿Era todo lo descrito una exageración o reflejaba una situación real? Según registros oficiales y declaraciones posteriores de autoridades penitenciarias, una parte significativa del deterioro alegado era verificable. Las limitaciones auditivas y visuales, así como otros problemas médicos, estaban documentados. No obstante, existía controversia en otros aspectos. En algunos de los escritos, según reportes periodísticos, se planteaba una situación económica limitada y una ausencia total de influencia externa. Aquí, las opiniones difieren. Según la información disponible, investigaciones de agencias de seguridad y del propio Estado mexicano han señalado históricamente que las estructuras financieras del tráfico de narcóticos no siempre desaparecen con la detención de sus líderes. Sin embargo, también es un hecho verificable que, para 2014, Félix Gallardo ya no ejercía control operativo ni tenía capacidad de intervención en el escenario criminal. Su poder había desaparecido. Según se cuenta en ámbitos judiciales, su figura era ya la de un interno dependiente de la burocracia penitenciaria para cualquier gestión, médica o legal. En ese sentido, los escritos de 2014 no representan una victoria, sino una adaptación, la aceptación de que el único margen de acción restante era el legal. ¿Tuvieron efecto esos escritos? Sí, pero no de la forma en que muchos imaginan. Según registros oficiales, en enero de 2015, meses después de las gestiones iniciadas en 2014, Miguel Ángel Félix Gallardo fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano a un centro penitenciario de mediana seguridad en Jalisco. El traslado no implicó libertad ni beneficios extraordinarios. Según versiones oficiales, respondió a consideraciones médicas y a la capacidad del nuevo centro para atender a un interno de edad avanzada. Las paredes cambiaron, pero la condena no. La carta, o más precisamente los escritos de 2014, no reescribieron su historia judicial, pero sí marcaron el cierre simbólico de una etapa, la del narcotráfico clásico y sus arquitectos originales. Mientras nuevas figuras emergían y la violencia se transformaba, Félix Gallardo quedaba como un recordatorio silencioso de la consecuencia final. Hoy, más de una década después, esos documentos siguen siendo una ventana incómoda, no al poder, sino a lo que queda cuando el poder desaparece. Porque al final, el dinero se agota, la influencia se diluye, y lo único que permanece es el tiempo, cumpliendo su sentencia. Gracias por acompañarnos en este nuevo expediente de El Hampa Bruta. Si te interesa entender las estructuras criminales desde el dato, el contexto y las consecuencias reales, sin glorificar la violencia, suscríbete y acompáñanos. En el próximo episodio seguiremos analizando documentos, decisiones y silencios que explican cómo funciona el lado oculto del poder. Hasta entonces.